Teoría del conocimiento. Se entiende por conocimiento hechos o información que una persona adquiere mediante la experiencia. También se refiere al contenido intelectual respecto a un área del saber o la posibilidad de dar respuesta a preguntas tales como qué, cómo, cuándo y dónde. Las formas de conocimiento buscan contestar la pregunta ¿cómo sabemos? Y por otro lado, ¿cómo sé? La teoría del conocimiento estudia la naturaleza del conocimiento, su origen y sus límites. En este documental se pretende mostrar y analizar la relación que tienen 4 de las 7 formas de conocimiento con la construcción de la cultura política en Colombia a partir de la perspectiva de cada uno de los entrevistados. Cuando llega a unirse con el mar. Nosotros entrábamos a una escuela, una segunda escuela en los medios, y ahí dependía del jefe y del enfoque editorial que se planteara para que usted funcionara o no funcionara, ¿no? Entonces hay gente que privilegiaba las primicias por encima de lo que fuera. Hay gente que privilegiaba el periodismo judicial. Colombia ha sido, digamos, un país de periodistas judiciales, en donde estamos todo el tiempo detrás de la declaración, de la indagatoria, del llamado a juicio. Ese es un lenguaje muy... Colombia es un país muy judicializado en general en todos los hechos. Por supuesto político, por todos nuestros procesos políticos, en donde además se han quebrantado los valores de la información. Son más importantes los periodistas que cubrían antes Ministerio de Defensa y militares y ejército, que los que cubrían el Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, por ejemplo. Todas las ramas de la vida social colombiana, de la construcción de la sociedad en lo que tiene que ver con lo social, no han sido prioritarios nunca en los medios de comunicación. Los pueblos indígenas tienen otra forma de concebir el mundo y que los pueblos indígenas tienen un conocimiento muy fundamental para la protección del territorio, para la protección de la vida, para la protección de todo lo que existe en la humanidad. Un fuego de sangre pura que con lamento se canta. Percepción sensorial. Comprende el proceso mediante el cual se obtiene conocimiento acerca del mundo. Se puede entender como un proceso activo de interpretación, sujeto a expectativas, marcos conceptuales y teorías preexistentes. Es de pasillo, difundimos opinión política, tenemos una sección como de cultura y arte que se llama Martes de Artes, eso va los martes, obviamente. em, También a veces de filosófica, digamos que intentamos tener los temas que son como trascendentales para las personas de nuestra generación, que para nosotros y por lo que hemos visto es género, equidad de género, paz y medio ambiente. La concepción que tenemos de la memoria es una concepción de la memoria viva y una memoria que se construye, que se teje en el día a día, en la experiencia y en el saber de los pueblos. La memoria viva de los pueblos indígenas en Colombia se teje, se camina, se danza, se escucha, se habla, se recorre el territorio. La memoria puede entenderse como fuente de conocimiento cuando se refiere a cosas que no suceden en el presente inmediato y que los individuos realmente creen que han ocurrido. También está la memoria como forma de conocimiento cuando los nuevos conocimientos dependen de la memoria y están influidos por ella. Es importante entender que la manera como se interpreta el mundo o las nuevas situaciones está permeada por los conocimientos, la experiencia y los acontecimientos previos. La posición es de la de Colombia 2020, me refiero, ya hablando directamente nosotros, es tomar como fuente principal no las fuentes oficiales como ha sido siempre, sino ir a los territorios a hablar con los líderes, con las personas que están haciendo la construcción de la paz. Cuando empezamos todo el tema de dejación de armas es vamos a propender desde nuestro lenguaje y desde nuestras historias a de dejar atrás la demonización del otro, a encontrar en el excombatiente un ser humano con las mismas capacidades que cualquier otro ser humano y con la oportunidad de reincorporarse a la vida civil.
etcétera. Entonces, si tú te sientas ahí desde esa posición editorial que para muchos puede no ser objetiva, insisto, pues la forma de narrar, de buscar las historias, de contarlas, de visualizarlas va a ser diferente. Nubes que reflejan el dolor que ha inundado mi raíz. Los pueblos indígenas en Colombia tenemos una memoria, y esa memoria es una memoria viva, una memoria que camina el territorio y que camina las selvas, ríos y montañas, desiertos, camina todos los espacios de vida de nuestros territorios. En estos momentos nosotros consideramos que desde la educación que se imparte no solamente en los colegios de los pueblos indígenas, sino en los colegios de Colombia, debe mostrarse la realidad y la verdadera memoria e historia de los pueblos indígenas en el país, no como unos sujetos del pasado, sino como unos sujetos del presente que le aportan a la construcción de la sociedad colombiana, que le aportan a la construcción de nación, que le aportan a la construcción de paz en el país donde todas y todas desarrollemos realmente lo que plantea la Constitución Política de 1991 con el artículo 7, que somos una Colombia diversa y pluricultural. La razón va más allá de la experiencia inmediata, busca establecer relaciones entre ideas o conceptos. De ahí que las diferentes áreas del conocimiento establezcan sus propios tipos de razonamientos. Por lo tanto, los diferentes tipos de razonamiento obedecen a estructuras de conocimiento preestablecidas. Coletazo del acuerdo de paz es clave. Vemos cómo la gente ahora marcha por líderes sociales, por los niños, sí, para nadie es duda que antes también en los campos o pues en el campo y en las zonas del conflicto armado también, pues morían niños. Pero lo que yo decía es, algo tuvo que, bueno, no, mentiras, yo no lo dije, pero vi un tuit y yo sí iba pensando, algo tuvo que pasar en este país para que dejáramos de marchar contra los secuestros y ahora marchemos contra los niños reclutados, contra los niños asesinados por la fuerza pública, contra los falsos positivos. Que los medios de comunicación pueden, digamos, ir contando sus noticias y cumpliendo la labor de informar hechos, pero no procesos. Y ahí es donde yo creo que además la tecnología nos llegó y ahora ya hay que pensar muchísimo más allá de la comunicación, de cómo sentar las bases de la comunicación política a través de, digamos, ya no son necesariamente los medios de comunicación por donde los ciudadanos van a entender o a disponerse a entender, que ese es otro concepto de la conversación, era dispongamos a los ciudadanos a escuchar. Me han designado ser el coordinador del Informe Nacional de Memoria Histórica de los Pueblos Indígenas en Colombia. En este informe pudimos recoger los testimonios, la memoria viva y pudimos recoger toda la historia de lucha y resistencia que hemos tenido los pueblos indígenas en el país durante todos los tiempos, no solamente en el marco del conflicto armado, sino antes del conflicto armado. Los pueblos indígenas en Colombia persistimos antes que el Estado colombiano y antes que todo su sistema organizativo. Lenguaje. Se refiere a un sistema de signos con significados acordados o convencionales que tienen como propósito comunicar, bien sea ideas, experiencias de la vida cotidiana o los conocimientos adquiridos a través de la experiencia diaria o de manera intelectual. Tenemos un acuerdo firmado, existe la primera firma del 26 de septiembre, luego el plebiscito, luego la segunda firma el 24 de noviembre en el Teatro Colón, pues a partir de ahí empezamos a hacer un poco más de pedagogía, explicar qué era ese acuerdo, 310 páginas, cómo digerimos eso, qué hay allá adentro. Y hoy, digamos, ya después, digamos, del primer año, etcétera, pues nos hemos dedicado más a tomarle el pulso a la implementación, yendo mucho a los ETCRs, a los lugares donde los excombatientes dejaron armas, a ver su integración con la comunidad, a ver el avance de los proyectos productivos, pero también sin dejar de lado las historias de construcción de paz. O sea, ese es un filón que no hemos soltado porque aún hay muchas historias por narrar. También nos hemos dedicado a contar las dificultades de la implementación del acuerdo y ahí entramos en el tema de nuevos conflictos, nuevas conflictividades. Hay que unir comunicación y educación. Cuando se habla de educación para la paz pensamos como en ONGs y en
digamos, métodos de educación para la paz con grupos vulnerables. Yo he llegado a la conclusión después de todos estos años que ahí es donde entran los medios, y es que a lo que hay que apuntarle es a que el relato de la paz y el relato de los medios asuman, digamos, con responsabilidad una educación pedagógica, digamos, una educación, perdón, de la cultura política, de los conceptos políticos. Normalmente las noticias rayan un poco con la educación, en el sentido del contexto con el que se le dan, se explican por qué pasan tal cosas. Aquí hay muchos por qué que faltan por explicar. O sea, los medios de comunicación tienen una gran deuda, en teoría, en un país que tiene una guerra. Es que no es lo mismo ser periodista en cualquier parte donde no hay un conflicto tan profundo y una complejidad política tan profunda también. La construcción de individuos está permeada por la influencia que tienen los medios de comunicación en la cotidianidad. Una vez la información es suministrada, quienes la reciben construyen conocimientos. Bueno, porque sin duda alguna mueven opinión. Digamos, yo en la carrera de comunicación vi una materia que se llama Historia de la Comunicación de Masas, y también vi teorías de la comunicación, y nos pusieron textos muy interesantes, uno de la invasión desde Marte, y para, pues no hablar tanto, que yo me desvío mucho, hablaba de cómo en ese momento, fue en Estados Unidos, comenzaron a pasar una radionovela diciendo que había una invasión extraterrestre, algo así. Y la gente que prendió el radio a la mitad de la radionovela dijo, esto es cierto, y comenzó a haber un movimiento masivo de gente yéndose a las montañas de todas partes. Sin duda alguna generan opinión, sin duda alguna mueven precisamente masas. Y en Colombia, es que en Colombia es tenaz, porque la gente todavía no sabe diferenciar eso. Digamos que en todos los países hay diferentes líneas editoriales. El que solo quiere escuchar lo que le gusta, perfecto. El que quiere ser un poco más receptivo escucha ambas cosas o lee ambas cosas. Pero aquí es complicado. Entonces, hoy ya habían tendencias de paren las marchas, hoy ya hay periodistas que también mueven masas, digamos, Vicky Dávila, Luis Carlos Vélez, Darcy Cuino, Néstor Morales, que también dicen paren esto, por favor. Entonces mueven gente, tanto para bien como para, pues no digo para bien o para mal, sino para un lado o para otro. Bien sea para, uy, sí, apoyemos esto, paremos, o señores, esto está pasando pacíficamente, déjelo sin problema. Entonces yo creo que sí es fundamental en una democracia. Los medios de comunicación en el país realmente no han hecho un ejercicio que fundamente y que muestre la voz de los pueblos indígenas. Siempre se ha interactuado y siempre se ha mostrado a los pueblos indígenas en Colombia desde una visión de afuera, desde una visión occidental. En ese sentido es pertinente y es fundamental que los medios de comunicación hoy en Colombia le den voz a los pueblos indígenas y que seamos los mismos pueblos indígenas en el país los que podamos realmente poder contar nuestra memoria desde nuestras voces, desde nuestro conocimiento, desde nuestro sentimiento y desde nuestro corazón. Los medios de comunicación estamos todos los días en constante búsqueda de cómo llegarle a mayor cantidad de usuarios con información lo más calificada posible. Pero no tenemos la respuesta cuando en un teléfono móvil la mayoría de los planes que ofrecen las empresas de telefonía te circunscriben Internet a Facebook y a WhatsApp. Y Facebook tiene sus propios algoritmos que castigan a los medios de comunicación y no hacen que los usuarios lo que vean primero sean los medios de comunicación como nosotros, por ejemplo, u otros medios reconocidos y, digamos, juiciosos, con algún tipo, con una ética para transmitir información. Entonces estamos en un mundo en el cual la transmisión de información no depende de nosotros, depende de otros. Es una comunicación que tiene que ser conceptual, digamos, no es una comunicación de difusión y de divulgación. No se divulga lo de la paz, digamos, no solo se divulga, tiene que dar elementos de comprensión. Entonces yo, a estas alturas, lo que fue la conversación más grande del mundo, que yo creo que además sigue vigente, el plan además no se ejecutó, creo yo que hasta dentro de un 20%, o sea, quedó un 80% de hacer de todo lo que era el programa.
y no se ejecutó porque no tenía repercusión en los medios de comunicación. Entonces ahí las dos cosas se unen, digamos. La participación política y la vivencia de la democracia se ha expresado como un fenómeno social que cuestiona el sistema político en su significado base, la organización del poder. Las actitudes de los sujetos se sumergen dentro de un andamiaje conceptual ambiguo y quizás en algunas ocasiones es difuso, inconcluso. Este se expone en un enjambre de conocimientos, sentimientos, opiniones y juicios que varían según la proyección del día, obligando al sujeto a habitar en depósitos de subordinación o parroquialismo que le impiden ver la realidad en la que vive. Realidad plagada de verdades limitadas, tradiciones y costumbres inertes que le hacen perder la fe. La cultura política en el país va a ser muy fundamental y es por lo siguiente: todavía creemos y pensamos en la cultura política de Colombia que nosotros o que los pueblos indígenas de Colombia somos todavía salvajes, somos todavía menores de edad. Entonces este informe de memoria histórica y la memoria histórica de los pueblos indígenas en Colombia va a ser fundamental para poder descolonizar el pensamiento que se tiene acerca de los pueblos indígenas en el país. Va a ser fundamental porque es que en Colombia no nos conquistaron, en Colombia nos exterminaron y nos siguen exterminando. Cultura política es algo que yo creo que tenemos todos los ciudadanos, sin duda alguna. Y yo creo que una decisión política en temas medioambientales es no consumir carne roja, por ejemplo, sobre todo en un país como Colombia, que es absolutamente ganadero. Esto no es solo una decisión de unos hippies mamertos alternativos que no, sino eso ya es una decisión política atada a una cultura política. Entonces, es así. O digamos, hoy salir a marchar en contra de la violencia o de la agresión contra la mujer, eso también va atado a una cultura política y a decisiones políticas. Yo creo que esos dos, no digo que sean sinónimos, pero van muy de la mano, decisión política y cultura política. Y que sin duda alguna tenemos todos los ciudadanos. Aquel que dice no me gusta hablar de política, eso ya es una posición política y va atado a una cultura política que bien puede ser que vaya desde su casa o desde su lugar de trabajo o desde su educación hasta, hasta decisión propia o bueno, en fin. Entonces yo creo que la cultura política, insisto, es algo que tenemos todos los ciudadanos. Y así se diga, yo no meto en política, esto ya es una decisión política que va a toda la cultura política. No obstante, la tensión creada por esos otros sociales configura una realidad propia, resistente, participativa y activa, que supera las encrucijadas políticas y mediáticas para hacer resistencia y moldearse a sí mismo en un nuevo sujeto, que encuentra el sistema como un todo propio, incluyente, identitario, trascendente. Es el sujeto político que evidencia su naturaleza humana, invariable y maravillosamente simple, para agenciarse como fuente y efecto de su propia cultura, construyendo símbolos significativos de poder social, instituyendo la metamorfosis de su cultura Me política. parece que el lenguaje no contribuye necesariamente a la educación política. Me parece que hemos dejado de lado, eh, digamos, como tener un piso básico de conocimiento, porque la sociedad se está politizando a unas velocidades enormes porque la conversación de las redes sociales hace eso. La gente participa de lo público, que es lo que significa politizarse, es que la gente participe de lo público. Y si no tiene elementos, digamos, mínimos, una sociedad para respetar qué es el derecho, el Estado de Derecho, las libertades fundamentales, si no existe un básico, obviamente la conversación es totalmente desnivelada, que es lo que yo creo, por ejemplo, que pasó con la conversación más grande del mundo, que fue lo que encontramos, y de los hallazgos que encontramos es que para hablar de la paz teníamos que lograr un nivel mínimo de conversación donde estuviéramos entendiéndonos los mismos términos para saber de ahí en adelante cómo construir paz. Eso es otro tema, pero a lo que voy es, tenemos un desfase enorme de cultura política y yo creo que muchas veces cuando se plantean esos temas en los medios parecen aburridos, pesados, ladrillos, pero creo que sigue siendo súper necesario. Lastimosamente la mayoría del público que tiene un teléfono con un teléfono inteligente no tiene como tú las primeras cuentas o las primeras opciones en los medios de comunicación. Si tú vas a verlo, no, eso difícilmente pasa. Tienen en su listado de personas y cosas a seguir
todo tal vez menos medios de comunicación. Y ahí hay un tema, obviamente que volvemos al tema de cultura política, cómo hacemos que la ciudadanía entienda que es importante leer medios de comunicación, pongámosle esas comillas de serios o de que trabajan de manera seria la información. Es muy complicado. Yo soy maestra en universidades de alumnos de periodismo y casi que ni ahí logramos que los muchachos se conecten. Contestar a la pregunta ¿cómo sabemos? Nos lleva a buscar respuestas en lo que comprendemos como nuestra realidad, analizar el poder de nuestra imaginación en la construcción del conocimiento compartido, a referirse a la fe y a la intuición como perspectivas sociales que se ligan a nuestras emociones para darle un sentido a la experiencia a través del lenguaje en medio de significados y significantes. Seguimos adelante con nuestra lucha. No descansaremos hasta lograr la democracia, libertad, justicia. Por medio de la percepción sensorial que nos permite vivir en nuestro cuerpo a través de la vista, el olfato, el gusto, el oído y así el dolor, el amor, el sufrimiento, la alegría, nos crea un marco del mundo para darle valor a nuestras experiencias que forman nuestra memoria como proceso de reconocimiento de lo nuevo, de lo único, de lo verdadero. Nos lleva a entender la razón desde la cultura política como naturaleza inferencial en la que los razonamientos aceptables hacen parte de un colectivo que se deconstruye y construye en las vivencias cotidianas, en las aceptaciones de esta en los medios de comunicación masiva, en las redes sociales y las significaciones que le dan en el mismo sistema político. Vengo del aire caliente que mueve el cañaveral. Traigo el olor a mi gente del limón y de azahar. Vengo de andar la vereda. Plantearse para qué conocer, cómo conocer, cuándo conocer, dónde conocer, no solo configura una nueva realidad que hace sentido de lo que entendemos por humanidad, sino que agencia la justicia de un cambio social en nuestro país. De la ciudad, de sombra para descansar, lejos de la ciudad. Vengo de un surco en la tierra.